Saludos, profesora. Mi nombre es Guillermo Fuquene Aguilar. A continuación le voy a presentar el ACUA de ecuaciones diferenciales. Introducción. El presente proyecto tiene como objetivo introducir y explicar los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales, su clasificación y las técnicas más comunes utilizadas para la resolución. A lo largo de este trabajo se abordarán temas como definir una ecuación diferencial, el orden y grado, linealidad, entre otros conceptos importantes. Además, se explorarán aplicaciones prácticas de estas ecuaciones en situaciones cotidianas como profesional de ingeniería industrial. Objetivos. General, proporcionar una comprensión integral de las ecuaciones diferenciales, abordando tanto sus fundamentos teóricos como sus aplicaciones prácticas, con el fin de comprender de una manera didáctica la resolución y la interpretación de modelos matemáticos que describen fenómenos dinámicos en diversas disciplinas. Objetivos específicos. Primero, explicar los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales y presentar sus aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento. Segundo, detallar los métodos analíticos y los métodos numéricos utilizados para encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales. Tercero, demostrar cómo las ecuaciones diferenciales se utilizan para modelar y resolver problemas de la vida real, específicamente en la industria. Ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son fundamentales en muchas ramas de la matemática, la física, la ingeniería y otras disciplinas. Son herramientas que permiten modelar fenómenos dinámicos que cambian con el tiempo o con respecto a alguna variable. A continuación detallo algunos de los conceptos básicos que personalmente fueron claves en la siguiente asignatura. Ecuación diferencial. Es una ecuación que involucra una o más derivadas de una función desconocida. En términos simples, describe cómo cambia una función con respecto a una o más variables independientes. Ejemplo, esta es una ecuación de primer orden. Orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial se refiere al grado más alto de derivada presente en la ecuación. En otras palabras, el orden indica cuántas veces se deriva la función desconocida respecto a la variable independiente. El orden de la ecuación es clave para determinar qué tipo de técnica de solución se utiliza, ya que las ecuaciones de mayor orden suelen requerir métodos más complejos o más condiciones para su resolución. Grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial es el exponente más alto al que aparece una derivada después de la ecuación haya sido despejada, de manera que las derivadas no aparezcan dentro de ninguna función no lineal. ¿Cómo determinamos el grado? Identifica la derivada de orden más alto en la ecuación. Reorganiza la ecuación de manera que la derivada aparezca de forma aislada si es necesario. Observa el exponente de la derivada en su forma más simplificada. Ese es el grado. Si las derivadas están dentro de términos no lineales, no tiene sentido hablar del grado de la ecuación, ya que la ecuación no está en una forma que permita determinar un grado claramente. Linealidad. La linealidad de una ecuación diferencial se refiere a la forma en que la función desconocida y sus derivadas aparecen en la ecuación. En términos generales, una ecuación diferencial es lineal si cumple con dos condiciones fundamentales. Primero, la función desconocida y sus derivadas deben aparecer solo en primer grado, es decir, no solo están derivadas a ninguna potencia, ni involucradas en productos entre ellos. Segundo, no deben aparecer funciones no lineales de la función desconocida o de sus derivadas. Por ejemplo, seno de 2 por y, y2, Euler 2, etc. Y las ecuaciones no lineales no cumplen con estas condiciones. Métodos de resolución. Existen varios métodos de resolución para las ecuaciones diferenciales. Y la elección del método adecuado depende del tipo de ecuación que estamos tratando. Como hemos visto, las ecuaciones diferenciales pueden ser de primer orden o de orden superior, y lineales o no lineales. A continuación, menciono los métodos más comunes para resolver ecuaciones diferenciales organizados por el tipo de ecuación. Primer orden.
Método de separación de variables, método de ecuaciones lineales de primer orden, método de sustitución de Bernoulli. Segundo orden, método de ecuaciones lineales con coeficientes constantes, métodos, variación de parámetros. Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Una ecuación diferencial con coeficientes constantes es una ecuación diferencial en la que los coeficientes que multipliquen las derivadas de la función desconocida son constantes, es decir, estos coeficientes no dependen de la variable independiente, generalmente x, sino que son constantes numéricas. Dentro de la industria existen los modelos de sistemas no lineales de manufactura, en donde son utilizadas las ecuaciones diferenciales como una herramienta poderosa para entender y optimizar procesos de producción que no siguen una relación lineal simple entre las variables de entrada y salida. Estos sistemas no lineales pueden incluir factores como la variabilidad de materiales, comportamientos de máquinas no lineales, efectos de desgaste y complejidad en la relación entre los parámetros del proceso. Para esta infografía escogí el tema de las ecuaciones diferenciales no lineales, ya que pueden describir cómo las variables evolucionan con el tiempo y cómo afectan el desempeño del proceso. Ejemplo, control de temperatura en un horno de secado industrial. Estoy trabajando en un proceso de manufactura en el que se utiliza un horno industrial para secar piezas de material plástico. Este proceso involucra cambios de temperatura y variaciones en las propiedades térmicas del material durante el secado, lo cual puede modelarse como un sistema no lineal. Planteamiento del problema. El objetivo es mantener la temperatura de las piezas de material plástico dentro de un rango óptimo para asegurar que el secado sea eficiente y que las piezas no se deformen ni se dañen. Sin embargo, la relación entre el tiempo, la temperatura del horno y la temperatura de las piezas no es lineal debido a varios factores. Primero, la tasa de transferencia de calor depende de la diferencia de temperatura entre las piezas y el aire caliente del horno, lo cual es una relación no lineal. La eficiencia del secado varía dependiendo de la humedad de las piezas, que cambia a medida que se secan. Tercero, el material tiene propiedades térmicas no constantes a lo largo del tiempo, lo que hace que el proceso de secado no siga una trayectoria lineal. Ecuación diferencial no lineal. La dinámica de la temperatura de las piezas, temperatura de la pieza por tiempo, podría describirse por una ecuación diferencial no lineal de la siguiente forma. Aquí tenemos la ecuación, donde m es la masa de la pieza, c es la capacidad calorífica de la pieza, temperatura de la pieza por tiempo es la temperatura de la pieza en el tiempo, h es el coeficiente de transferencia de calor, a es el área de superficie de las piezas expuestas al aire caliente, la temperatura TH es la temperatura del aire del horno, alfa es un coeficiente que representa el efecto no lineal de la temperatura de la pieza en la tasa de secado. Solución aproximada. Para resolver esta ecuación diferencial no lineal podemos utilizar diferentes métodos numéricos, como el método de Euler o Runge-Kutta. Dado que la ecuación es no lineal, la solución exacta no es fácil de obtener, por lo que se suele resolver mediante simulaciones computacionales. Con lo visto en clase y el ejemplo representado se constituye que el uso de este modelo permite a los ingenieros ajustar los parámetros del horno, como la temperatura del aire o del flujo de aire, para minimizar el tiempo de secado mientras se evita el sobrecalentamiento o daño de las piezas. Esto es un ahorro de energía y una mejora en la calidad del producto final. El método puede ayudar a producir y controlar el comportamiento del proceso de secado, lo que es fundamental para mantener la consistencia y la calidad de las piezas producidas. Al modelar el comportamiento térmico del sistema también se puede detectar posibles fallos en el equipo,
como desgaste de los componentes del horno o variación. Ecuación diferencial no lineal. Vamos a resolver la ecuación diferencial no lineal. Primero, organizamos la ecuación para que tenga una forma más estándar para su resolución, donde M es la masa de la pieza, C es la capacidad calorífica de la pieza, Tp por T es la temperatura de la pieza en el tiempo, H es el coeficiente de transferencia de calor, A es el área de superficie de las piezas expuestas al aire caliente, TH es la temperatura del aire del horno, A es el coeficiente no lineal que representa el efecto no lineal de la temperatura de la pieza en la tasa de secado. Paso 2. Simplificar la ecuación. Definimos una constante que simplifique la expresión. Constante es igual al coeficiente de transferencia de calor por A, que es el área de superficie de las piezas, sobre M, que es la masa de la pieza, por C, que es la capacidad calorífica de la pieza. Entonces la ecuación queda como diferencial de tiempo de la pieza sobre diferencial del tiempo es igual a la constante por el tiempo del horno por el tiempo de la pieza por 1 más alfa por temperatura al cuadrado de la pieza. Dado que esta es una ecuación diferencial no lineal, su resolución exacta generalmente requiere simulación numérica. Para este caso utilizaremos Python. Primero, definir los parámetros. Definimos los valores de los parámetros mencionados inicialmente. Calcular la constante K. Aplicamos el método de Euler para resolver la ecuación diferencial. En cada iteración calculamos la derivada usando la fórmula que deriva diferencia del tiempo de la pieza por diferencia del tiempo de la ecuación original y luego actualizamos la temperatura de la pieza por el tiempo. Gráfica. Y finalmente graficamos la temperatura de la pieza en función del tiempo. El gráfico generado por el código mostrará cómo la temperatura de la pieza cambia con el tiempo, comenzando desde la temperatura inicial y acercándose a la temperatura del aire del horno. Conclusión. Se evidenció que las ecuaciones diferenciales son herramientas esenciales para modelar y entender fenómenos dinámicos en una variedad de campos, desde la física hasta la biología y la química. Las ecuaciones diferenciales no solo son un tema académico, sino que tienen una gran relevancia en la vida diaria y en la ingeniería, a través de ejemplos prácticos como en el ejemplo de control de temperatura en un horno industrial. Se ha evidenciado que como ecuaciones se utilizan para abordar problemas reales y tomar decisiones informadas en múltiples áreas. Destaqué el uso de las herramientas computacionales en la resolución de ecuaciones diferenciales, software como MATLAB, Python, que permiten resolver y simular ecuaciones de manera eficiente, lo que resulta invaluable cuando se trata de problemas complejos que no pueden resolver a mano. Finalmente, este proyecto ha permitido comprender la importancia de las ecuaciones diferenciales como herramientas matemáticas poderosas para modelar y resolver problemas reales, destacando su aplicabilidad y el desarrollo de competencias tanto teóricas como prácticas que son esenciales en el mundo académico y profesional. Referencias bibliográficas. Muchas gracias, profesora. Mi nombre es Guillermo Fuquenagel.